Son las 8:22. Saludamos al doctor Pablo Valverde. Él es juez, es parte de la sala de lo civil y mercantil de la Corte Provincial de Justicia de la SUA y es también académico, catedrático universitario. Doctor Valverde, sería muy importante conocer su posición con respecto a divergencias y visiones que existen sobre las reformas al COIP. Más allá de lo que sucedió por las iniciativas del correísmo, hay una serie de reformas, me parece que son casi medio centenar de reformas al COIP que estaban en ese voluminoso proyecto que se lo discutió en la Asamblea Nacional y que terminó con una suspensión de 60 días que podría llevar al archivo de todas estas propuestas. ¿Qué piensa usted? Hay aquí posiciones, diríamos que van por orillas diferentes. Algunos juristas consideran que esas reformas al COIP de endurecer penas en términos generales responden a una conducta de populismo penal. Populismo penal que, si bien hace mucha bulla, a veces construye imágenes, en la práctica no disminuye la comisión de delitos, no desincentiva al delito. Es una posición. Y otra es la que señala Adrián Castro, la necesidad legítima de mejoras al COIP para incidir justamente en esta compleja situación que está viviendo Ecuador por el auge delincuencial y la corrupción. ¿Cuál es su posición? Buenos días, Gustavo. Buenos días a la ciudadanía. Gracias por la invitación y poder compartir opiniones profesionales, técnicas respecto a lo que se debate a nivel nacional. Yo creo que hay que ponerle primero en contexto. La ley no está escrita en piedra y en ocasiones la sociedad ve la necesidad de reformar los cuerpos legales. ¿Cuándo se produce esto? Cuando definitivamente las instituciones jurídicas que están en los códigos ya no responden a la realidad. En este caso, el Ecuador ha vivido una serie de situaciones con el tema de la seguridad que definitivamente nos ha llevado a ser testigos de escenas atentatorias a los derechos de las personas, atentatorias a los derechos humanos, y definitivamente con todo el análisis de la institucionalidad, nosotros los ecuatorianos consideramos que se debe reformar determinados cuerpos legales que posibiliten un mejor ejercicio y garantía de los derechos de las personas. Vea usted que, por ejemplo, el presidente, de alguna forma, empatando, siendo sensible a esta situación, ha propuesto la consulta popular, y esa consulta popular, en dos temas que tienen relación con las reformas al Código Orgánico Integral Penal, propone el incremento de las penas en determinados delitos y que las personas que sean sentenciadas a sí mismo en determinados delitos cumplan la totalidad de la pena. Es decir, que ya no sean beneficiarios de ningún tipo de rebaja de penas ni ninguna situación de privilegio en el cumplimiento de la pena. Eso en la consulta popular. Entonces, el código, los legisladores, los asambleístas, lo que hacen es de alguna forma también empatarse con esa voz ciudadana, con esa voz popular, y quieren proponer reformas al Código Orgánico Integral Penal. Dice, yo he hecho el ejercicio desde ayer de tratar de ver el informe de la comisión, he accedido a la página de la Asamblea Nacional, no hay cómo hacerlo, no está el documento disponible. Lo cierto es que responde a 43 iniciativas de los asambleístas para reformar el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, aquí también se recogen estas situaciones que la gente de alguna forma viene demandando, elevar las penas, terminar determinados privilegios, ¿no es cierto? Doctor Valverde, para ir por partes, si me permiten, un tema tan complejo y con tantas aristas, y refiriéndome a lo que usted acaba de señalarnos, esto de la reducción de penas, que ha sido usada y abusada en Ecuador, pero más allá de este abuso que se ha dado por parte de operadores de justicia, pues aquí han integrado en el proceso de decisiones desde abogados hasta el Consejo de la Judicatura, pasando por jueces que han quedado en entredicho. Le pregunto si no es
el papel, uno de los principales papeles fundamentales de las cárceles, la rehabilitación de los ciudadanos, y de allí la justificación para la posibilidad de reducción de penas. Indudablemente eso que tiene que tener total coherencia con una política pública, precisamente, recuerde usted que se llaman centros de rehabilitación. Obviamente este momento es un eufemismo, porque nada de rehabilitación se cumple ahí. No hay nada de situaciones de trabajo para las personas que están privadas de la libertad. Es decir, todo eso en el país en los últimos 4 años yo entendería que ha quedado en letra muerta. Apenas se trata de cumplir con algo del tema de la seguridad de los centros. Derechos fundamentales de las personas privadas de libertad han estado en entredicho todo el tiempo, y si bien, como usted dice, no han existido la actuación de pésimos jueces, que obviamente también, y eso siempre hay que reconocer, están ya muchos de ellos fuera de la institución por haber actuado en contra de la ley y del derecho, indudablemente esa política pública que es parte precisamente del cumplimiento de la pena, el Ecuador no se ha preocupado porque ni siquiera lo otro, lo básico al interior del centro lo puede hacer. Entonces, de alguna forma, modular las cosas, doctor Valverde? ¿Cómo modular estos dos extremos cuando existe un organismo que debería hacerlo por lo menos en un alto grado, el Consejo de la Judicatura, que sabemos ya ha venido funcionando por otros intereses, totalmente ajenos a lo que es una buena administración de justicia? A ver, yo creo que aquí hay sentencias de la Corte Constitucional que han ido estableciendo cuáles son los parámetros dentro de los cuales los jueces nos podemos mover en las acciones constitucionales, que indudablemente son obligatorias. Hay una serie de sentencias de la Corte Constitucional que establecen se inicien procesos en contra de los jueces que han incumplido sus responsabilidades, de parte de los jueces de segundo y de la Corte Nacional de Justicia. También se han activado las situaciones para que entre el régimen disciplinario de los jueces, y obviamente ahí el Consejo de la Judicatura también tiene que intervenir. Pero también aquí me parece que de esta parte es el ciudadano también que puede activar los temas disciplinarios en contra de los jueces que incumplen sus deberes y responsabilidades. Si todos decimos que no solo es un derecho, sino también es un deber luchar contra los actos de corrupción, todo ciudadano que ha tenido algún tipo de vivencia en ese sentido debería denunciar ante el régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura. Entonces, pero yendo al tema de las reformas, a mí me parece, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer solo esta pregunta. Perdóneme nuevamente una interrupción, doctor Valverde, solamente para no quedarnos en las nebulosas en este punto concreto. ¿Cuál sería el punto medio o un punto de equilibrio en lo que se refiere a la reducción de penas en este momento actual que está viviendo Ecuador? A mí me parece que todo beneficio de las personas es en tanto en cuanto se cumpla el tema de la rehabilitación y se cumpla una política pública coherente, de tal manera que esa persona demuestre, cumpla responsablemente todas sus obligaciones al interior del centro y definitivamente él demuestre su interés de cambiar. ¿Cuál es uno de los objetivos de la pena? Partimos de que hay un error del ser humano en haber cometido una acción que es en contra del derecho y que el Código Orgánico Integral Penal lo ha establecido como un delito. Entonces, el tema es que esa persona tenga, ese es uno de los objetivos de la pena, precisamente tenga una situación de recapacitar, ¿no? Y pueda reintegrarse a la sociedad a efectos de que vuelva a cumplir su rol de ciudadano responsable, ¿no? Que todos lo debemos hacer. Entonces, si es que no hay esos mínimos, esa persona ni siquiera tiene la posibilidad de reflexionar, y al interior del centro lo que tiene que estar preocupado es que no le quiten la vida, que no le priven su derecho fundamental, porque obviamente al interior del centro pasan una serie de circunstancias que esas todo el mundo decisiones, esas decisiones graves en el sentido de los efectos que puede tener sobre una sociedad y sobre el sistema de justicia, deben partir del buen criterio, del excelente criterio, diríamos, que apliquen los jueces y de una práctica ética y de valores por parte de los mismos. De eso no hay duda, pero también de valores de los ciudadanos.
Yo creo que en eso también tenemos que poner en énfasis, en el tema cívico, el cumplimiento de nuestras responsabilidades desde pequeños para precisamente forjar una cultura de respeto a la ley, de respeto al otro, de respeto a todo lo que nos rodea para que precisamente conseguir una convivencia en paz, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso lo tenemos que trabajar. Pero a lo que yo iba, y que me preocupa a mí, ¿no? Ujú. Es, se agrava la pena, por ejemplo, de las personas que eh, utilizan o hacen una situación de reclutamiento a los niños y adolescentes para las actividades ilícitas, ¿no? Entonces, si ellos son un grupo de atención prioritaria y preferente, los niños, el Estado debería privilegiar todos sus derechos. La pregunta es, ¿qué le ofrece el Estado si, por ejemplo, el niño no tiene acceso a la educación, a la salud, a la vivienda? Es decir, nosotros queremos que no les sigan reclutando para actividades ilícitas donde el tema del dinero que les ofrecen es tremendamente cuantioso. Y sin embargo de eso, nosotros como no ponemos ninguna política pública precisamente para ofrecer que ese niño, ese adolescente, pueda acceder a derechos básicos y fundamentales a los que tenemos y así Niños, garantizar que esa persona con la educación llegue a tener una profesión o llegue a tener alguna actividad productiva que le garantice el niños ingreso de los y derechos. adolescentes muchísimas veces semi abandonados o abandonados totalmente de sus padres, por una parte por las presiones para mantener un hogar que tienen los padres, por otra los casos tan frecuentes de migración que ha dejado una serie de hogares sin cabeza, particularmente en las provincias del sur de Ecuador. Digamos, de alguna forma los asambleístas quieren combatir el resultado, pero no el origen. Entonces, o sea, las cosas deben ir a la par. Y como usted decía, ya está demostrado que el aumento de las penas no ha sido un tema disuasivo a efectos de que la gente deje de delinquir. Nosotros deberíamos preocuparnos en estos temas, en el acceso a los derechos fundamentales de todas las personas. Vea usted el tema laboral en el Ecuador, cómo la gente quiere migrar, es decir, es un país que no está ofreciendo oportunidades, pero no a las personas que no tienen ni siquiera una formación. Los profesionales se están yendo de este Claro. país precisamente Permítame porque no matizar tienen nuevamente, acceso. doctor Valverde, el presidente de la República, en declaraciones que le escuchamos el día de ayer en el marco de una entrevista, señalaba que la intención de salir del país de los ecuatorianos está disminuyendo, que se está combatiendo a través de oportunidades de empleo aquí en Ecuador los índices de emigración. Pero paralelamente circulaba una nueva encuesta de una entidad calificada en la cual señalaba que el 50% de los ecuatorianos quieren dejar el país. A ver, yo creo que lo que demuestran son las estadísticas, lo que usted puede medir, efectivamente puede valorar y puede evaluar. El aumento de la gente que se quiere ir, vaya a ver cuánta gente compra pasaportes, cuánta gente quiere acceder a visas a países europeos, a los Estados Unidos, precisamente porque no ven la posibilidad, la oportunidad. Yo creo que todo el mundo hace su esfuerzo. En eso hay que valorar. Seguramente desde la presidencia de la República están haciendo sus esfuerzos, pero también el presidente de la República dice que basta trabajar en este país para comer hasta el postre. La pregunta es, ¿quiénes tienen oportunidad de hacerlo? O sea, no hay que usar esas situaciones que frente a la gente que no tiene nada definitivamente escandaliza. Y usted también, por otro lado, por ejemplo, ¿qué política pública hay en el presupuesto de las escuelas, de los colegios, ahora con este fenómeno del niño? ¿Cuántas escuelas están dañadas en el país? Yo el otro día escuché una noticia que hay más de 400 escuelas y establecimientos educativos que a este momento, a esta fecha, están dañados. ¿Cómo se accede entonces los niños y los jóvenes a ese derecho a la educación si no tienen ni siquiera el establecimiento en condiciones mínimas de salubridad para poder ejercer su derecho a la educación? Entonces yo creo que a la par de lo que vamos haciendo los esfuerzos, esa política pública tiene que también enfocarse en lo principal. Hay que garantizar salud, educación, vivienda a las personas para que de esa manera, con ese mínimo acceso a derechos, puedan ellos también forjar un futuro responsable. O sea, si es que su niñez es carente de todas las cosas mínimas, vea el tema de la desnutrición y todo, después qué juventud y qué
adultos queremos tener en este país. Yo creo que es esa la preocupación. Y yéndonos al tema, De acuerdo y muy apropiada la alusión que hace usted sobre esos comentarios realmente ridículos del presidente de la República sobre el plato sobre la hablaba el plato de al postre, el postre, tener exacto. toda la comida El completa e postre, el incluso el plato postre, dice. principal y la entrada, algo así. Comentario totalmente inapropiado del presidente de la República que desdice de su conocimiento de la dura realidad de los trabajadores ecuatorianos desempleados, 70% subempleados. Muy errada esa apreciación del presidente. Ahora, en el tema de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, si por un lado vemos que empatan temas de la consulta popular y por otro lado vemos que empatan con las propuestas en algunos temas que hace la Asamblea Nacional, la pregunta es, efectivamente, ¿los bloques de asambleístas quieren mejorar la situación del país o quieren simplemente vigilar sus intereses y sus privilegios? Porque la pregunta va aquí, ¿no es cierto? En un Estado democrático es el debate el que va construyendo y el que efectivamente nos va haciendo llegar a consensos. Es decir, tenemos que ceder, no tenemos que imponer. Entonces, si un bloque legislativo, con todo el derecho, sin que lo compartamos, pero con todo el derecho, propone unas situaciones que separa a todo el resto de los asambleístas, o sea, todo el resto que no comparte en el tema de quitar la reserva de la investigación y en el tema de establecer otras causales para el recurso de revisión, indudablemente el ejercicio ciudadano y democrático debería ser, me parece a mí, que si yo estoy de acuerdo en todo el resto, cedo y voy para votar el resto y cambiar efectivamente lo que yo considero que hay que cambiar al momento, sin que eso de ninguna manera signifique que va a cambiar la realidad de este país, ni de lejos. Pero estamos haciendo el ejercicio de lo que es el debate de la ley al interior de la Asamblea Nacional. Pero no, se impone y dicen, es decir, si no votas todo, no te doy nada. Entonces, ¿qué privilegian? ¿El pueblo, la seguridad, lo que nos está pasando, o privilegian otro tipo de interés? Doctor Y eso Valverde, ya podríamos... en síntesis y concretamente, más allá de lo propuesto en la consulta popular, ¿cuáles piensa usted son las reformas al COIP que sí deberían ir? A ver, yo creo que esta es una situación que yo lo he venido pensando. Yo este rato no propondría ningún tipo de reforma en el Código Orgánico Integral Penal de las que se están este rato planteando en las que se estaba debatiendo este tiempo. Si yo no arreglo como Estado, como país, si no arreglamos el tema de quienes manejan los centros de rehabilitación. Porque la pregunta que me hago es, si es que aumentamos las penas y ponemos a 60 años, es decir, en la consulta popular, los ecuatorianos vamos a hacernos expertos en dosimetría penal, que es un tema experto técnico, y vamos a decidir si se tiene o no que elevar las penas, como si eso solucionaría el problema. Pero bueno, asumamos que esa es la voluntad, ya. La pregunta es, ayer acaban de salir 4 personas o 3 del centro de rehabilitación de La Tacunga. ¿Cuál es el mensaje? Por más que aumente las penas, si mañana están fuera en la calle han huido, ¿de qué sirve? ¿No le parece que es lo mismo de los jóvenes? O sea, tenemos que atacar el origen de la situación. Porque si usted manda un mensaje y dice, no vas a tener ningún tipo de rebaja, no vas a cumplir toda la pena, te elevamos la pena a tales años, se supone que la persona que infringe la ley y adecua su conducta a lo que está en el Código Orgánico Integral Penal, efectivamente va a cumplir los 40 años. Y sin embargo, tiene la posibilidad real de salir a los 8 días. Aquí una persona salió del CRSI, del CRS de Turi, ¿sabe a qué tiempo? A menos de las 24 horas de que ingresó. Escúcheme, a menos de 24 horas de la que ingresó. Entonces, podemos decir que por más que hagamos todo el resto en el Código Orgánico Integral Penal, ¿se va a garantizar su cumplimiento? De ninguna forma. Tenemos que asegurar que la institución que maneje los centros de privación de la libertad cumplan sus responsabilidades con estricto apego a la ley y solo ahí podremos después debatir los otros temas, me parece a mí.
desde una situación, como les digo, de lo que está pasando. A ver, usted manda a 40 personas, les condena a que vayan a los centros 50 años de su vida y les matan a los 8 días. O sea, si no garantizamos los derechos al interior del centro y no garantizamos que efectivamente los quienes vayan a cumplir, porque de no, la puerta giratoria sigue ejecutándose. Es decir, yo ingreso y puedo salir mañana en 15 días. Y esto no significa, por favor, no significa también darnos cuenta que en muchas de las situaciones no han salido por el SNAI, sino por acciones judiciales. Pero repito, esos jueces ya están fuera de la institución. Entonces, tenemos que asegurar lo importante es cuál es la institución que debe manejar los centros, en manos de quién tiene que estar, y si efectivamente no sería bueno pensar, como lo hizo la economista Mena en su momento con rentas, de que crear una nueva institución donde que todo el mundo no esté contaminado y efectivamente sean mejores días para el manejo de los centros como Ecuador y para los que están internos en esos centros. Bien, para finalizar, doctor Valverde, permítame tocar otro tema en el cual usted ha sido también protagonista. La Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de esta provincia de la SUAY, el 28 de agosto dio una sentencia que se torna histórica relacionada con la no explotación de Quimsacocha. En forma posterior se intentaba que se deje sin efecto esa sentencia. Los actores, la Presidencia de la República y el Ministerio del Ambiente. Esto sucedió el 19 de enero, fue celebrado por sectores que se preocupan de estos temas del medio ambiente y por la ciudadanía en general que conoció sobre esta información. La pregunta concreta que quisiera hacerle, aunque esto no le toca a los miembros de la Sala Especial de lo Civil y Mercantil monitorear los procesos posteriores, su criterio como ciudadano en cuanto a cómo están cumpliendo su obligación derivada de esta sentencia de la sala de la cual usted fue parte, los actores Defensoría del Pueblo, etapa Ministerio del Ambiente. Yo aquí una primera reflexión, Gustavo y distinguida ciudadanía. En la consulta popular que vamos a asistir el 21 de abril, se dice que la voluntad del pueblo es el fundamento de la autoridad. Repito la frase. La voluntad del pueblo es el fundamento de la autoridad, que está también en la Constitución de la República. La pregunta que yo me hago es, si ya nos pronunciamos en las consultas populares y luego se empieza a cuestionar ese pronunciamiento y no se quiere cumplir por parte de los organismos estatales, o sea, no gasten los recursos, pues, y no se burlen de la gente. Me parece a mí que esa es la primera reflexión para todas las consultas populares, las vividas y las que vayamos a vivir mientras estemos en este mundo. A mí me parece que el derecho a la seguridad jurídica nos tiene que garantizar que si es que nos pronunciamos de determinada manera, eso se tiene que cumplir a rajatabla, porque de no, estamos desatendiendo lo que dijo el pueblo en la consulta popular. Luego de eso, como usted dice, hicimos ese pronunciamiento nosotros en la sala de lo civil, en voto de mayoría. La ejecución de la sentencia, ahí se le delegó a la Defensoría del Pueblo hacer la supervigilancia del cumplimiento. La ejecución de la sentencia le corresponde al juez de primera instancia. Nosotros ya no tenemos ningún contacto con esa ejecución, no sabemos cuáles son los hechos que estén ocurriendo respecto a la ejecución. Se propuso la acción extraordinaria de protección, de lo que tengo información, todavía no nos ha llegado el proceso. La Corte Constitucional no admitió, es decir, no consideró que las alegaciones de parte de la Presidencia de la República en cuanto a que se haya vulnerado derechos constitucionales al momento de que emitimos la decisión tenga que tener un nuevo debate en esa acción extraordinaria y se dice que lo archivó. Entonces no tengo el contacto para decir cómo se estará cumpliendo. Como digo, eso le corresponde al juez de primer nivel, que seguramente tomará todas las acciones porque ahí hay una serie de acciones que tienen que cumplir los organismos públicos previo a cualquier otro tipo de situación. Están claramente determinadas las obligaciones y eso, como digo,
Le corresponde primero a los organismos públicos cumplir una sentencia y luego de eso hacer que el juez, por parte del juez, hacer que se cumpla, es decir, el ejercicio de la jurisdicción, juzgar y ejecutar lo juzgado y solo cuando se cumpla todo, solo ahí el archivo de la causa. La decisión de la Corte Constitucional de alguna manera tuvo también una lectura de que para negar el trámite de esas dos demandas de acción extraordinaria de protección presentadas por el Ministerio del Ambiente y la Presidencia de la República, hacía énfasis la Corte de que no se estaban cumpliendo con ciertos monitoreos, por ejemplo, a los cuales estaba obligado, monitoreos y diagnósticos, estaba obligado el Ministerio del Ambiente. Así es. En el tema del agua, en el tema de cuál es la situación este rato de toda la zona, es decir, se tiene que presentar un informe técnico completo de cuál es la situación, precisamente para resguardar los derechos de la naturaleza de toda esa zona y para que las generaciones, todos este rato, todos con un informe técnico, sepamos exactamente cómo está Quimsacocha, exactamente. El informe tiene que asegurar eso, para luego precisamente poder supervigilar que no haya la violentación a los derechos y las cosas estén como tienen que estar. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Valverde. Muchas gracias a ustedes, un buen fin de semana, como siempre un gusto poder compartir. Igualmente para usted, declaraciones del doctor Pablo Valverde, juez y catedrático universitario.